Este libro llegó a mis manos por una recomendación. Es un libro de hace muchos años, publicado en España en 1987. Se llama El hablador, de Mario Vargas Llosa. Por algún motivo no ha sido una novela muy difundida, pero tiene 270 páginas, consta de 8 capítulos y es una lectura que la haces en una sentada. ¿De qué va? Nos presenta un paralelo entre el mundo moderno, contemporáneo, con una visión occidental de la vida, y el mundo machigenga. Los machigengas son una etnia, un pueblo amazónico ubicado en partes de la selva del Cusco y de Madre de Dios. La visión occidental la vamos a obtener a través de un narrador testigo y protagonista de la obra, y la visión machigenga a través de su amigo, Saúl Suratas, a quien le llamaban Mascarita porque tenía una mancha que le abarcaba gran parte de la cara. Era una mezcla entre peruano, judío y criollo, un gran tipo, de una nobleza indescriptible y un gran amigo. Este hombre sentía fascinación por los pueblos amazónicos y sobre todo por los indígenas machigengas y su relación tan maravillosa con la naturaleza. Tanto así que dejó sus estudios de leyes para convertirse en uno de ellos. Nunca estuvo de acuerdo con el trabajo de los etnólogos porque afirmaba que ponían en riesgo a los indígenas. Él no quería que esas etnias fueran modernizadas ni estudiadas. Y ese es el contrapunto que se da entre él y el narrador protagonista, que no es otro que Mario Vargas Llosa. Esto se infiere por una serie de datos que vamos a conocer en la narración. Las vidas del narrador y de Mascarita se separan, pasan muchos años, y un día en Florencia el autor entra a una galería de arte que presentaba una exposición de fotografía justamente de la Amazonía peruana. Y en una de esas fotos cree reconocer a su amigo. Era una foto donde estaban los integrantes de la tribu sentados alrededor de un hombre que parecía que les estaba contando algo, o narrando algo, o hablando algo. A partir de ahí, el escritor se inspira, recuerda a su amigo y empieza a escribir su novela, que es la que estamos leyendo. Nos muestra con cierto pesimismo que ese mundo espiritual de las culturas indígenas que nos relata a través de la novela recibe muchos impactos de la modernidad y de sus vicios: la tala ilegal, las nuevas poblaciones, las actividades extractivas, el narcotráfico y el terrorismo. Ahora ya no hay terrorismo, pero recordemos que esta novela es del año 1987, cuando todos vivíamos con miedo. Por lo tanto, nos presenta una interrogante. ¿Estos pueblos sobrevivirán a estos embates o se verán obligados a replegarse y movilizarse? A pesar de todo, él cree que la modernidad es inexorable, pero que no tiene por qué ser mala para estos pueblos. Pueden adquirir conocimientos e integrarse a una sociedad moderna, pero conservando sus tradiciones. ¿Quién es el hablador? El hablador es un hombre que camina de pueblo en pueblo, es el que anda y va contando las historias del Tasurinchi, que era el dios del bien, y por supuesto de su contraparte, el dios del mal, Quientibacori. El hablador interactúa con el Tasurinchi. El Tasurinchi puede tomar muchas formas y es un personaje mágico y sorprendente. Y el hablador transmite sus historias, sus aventuras y sobre todo sus enseñanzas a todos los miembros de la tribu durante horas. Y justamente estas historias son las narradas en los capítulos impares de la novela, a excepción de los capítulos marco de la obra, que son el primero y el octavo. Y no voy a contar más para que ustedes, si se animan, descubran todo lo que nos regala Vargas Llosa en esta novela maravillosa. Creo que es una joya de novela. Vamos a poder apreciar toda la técnica narrativa del Nobel, y lo digo con mucho orgullo porque es mi compatriota. Vamos a encontrar dos historias paralelas, un narrador testigo, un narrador omnisciente, cajas chinas, o sea, una historia dentro de otra historia y dentro de esa historia otra, etc. Retrospecciones, metáforas, un monólogo exterior. Es decir, Vargas Llosa es una fiera. Y como si esto fuera poco, en un capítulo nos hace reír a mandíbula batiente, con un humor finísimo, contando anécdotas de su trabajo en un programa de televisión durante los años 80.
Y con esas peripecias nos ilustra lo que es el emblema del subdesarrollo, ¿verdad? Es decir, el divorcio entre la teoría y la práctica, o sea, expectativa versus realidad. Es imperdible. Vargas Llosa no solamente entiende al limeño y su forma de pensar, con esta obra nos demuestra que entiende como nadie el sentir, el pensar y la visión del mundo que tienen nuestros compatriotas indígenas, en este caso de la Amazonía, y a quienes la mayoría de peruanos sentimos lejanos, desgraciadamente. Lo maravilloso de la pluma de nuestro Nobel es que hace magia. Hace en pocas páginas lo que ningún gobernante ha podido hacer ni podrá en décadas. Nos acerca a ese mundo y a su cosmovisión y a sus integrantes y los sentimos cercanos y nos identificamos con su problemática y hace que los sintamos parte integrante y valiosísima de nuestra historia y de nuestra tribu. Porque son parte de nosotros, son parte de nuestra herencia y por tanto son parte integrante de nuestra vida. Vargas Llosa sabe unir a los pueblos como nadie. Vargas Llosa conoce al Perú, conoce a los peruanos porque Vargas Llosa es el Perú. De manera que yo recomiendo la lectura de este libro, denle una oportunidad porque estoy segura que va a tocar fibras muy sensibles de su humanidad. Así que nada, léanlo, disfrútenlo y hasta una nueva reseña.